Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 8 de la asignatura Funciones de varias variables 1 del grado en Matemática de la UNED, en la cual vamos a centrarnos en el estudio de propiedades de las derivadas. Esencialmente vamos a ver que se verifican las propiedades esenciales de álgebra de derivadas y vamos a ver una segunda parte en la que introduciremos lo que se conoce como la regla de la cadena, estudiando los casos concretos para funciones de varias variables. Y vamos a centrarnos en algunos casos muy especiales para escribir de forma explícita cómo quedaría la formulación de la regla de la cadena. Entonces, cuando decimos que vamos a trabajar con las propiedades derivadas, con lo que se conoce como la álgebra de las derivadas, queremos ver qué ocurre cuando tenemos unas combinaciones de funciones que son diferenciables. Entonces vamos a comenzar con lo que sería nuestro marco de trabajo. Es decir, sean f y g dos funciones que van de un conjunto A abierto contenido en Rn en Rm, que son funciones diferenciables en un punto A de nuestro abierto A mayúscula. Y vamos a considerar alfa un cierto número real. Entonces, se verifican las siguientes propiedades, que es lo que conocemos como el álgebra de las derivadas. Por un lado, queremos ver qué ocurre cuando hacemos sumas o restas de funciones. Es decir, pues resulta que si f y g son diferenciables, entonces la función f más o menos g, según que responda en cada caso, también es diferenciable en el punto A perteneciente a, siendo además la matriz jacobiana de la función f más menos g evaluada en el punto A igual a la suma o resta correspondiente de las funciones jacobianas, es decir, función jacobiana de f en el punto A más o menos la función jacobiana de g en el punto A. También funciona bien con el producto por escalares, como hemos puesto aquí con un alfa perteneciente a R, es decir, la función alfa por f es diferenciable en A, siendo además la matriz jacobiana de la función alfa por f evaluada en el punto A es simplemente alfa veces la matriz jacobiana de la función f evaluada en el punto A. Ahora el siguiente paso natural sería estudiar el producto y el cociente, pero para ello debemos restringirnos a funciones que vayan no de Rn en Rm arbitrario, sino que vayan hacia R. Es decir, si además m es igual a 1, tenemos que, por un lado, la función producto f por g es diferenciable en el punto A, siendo la matriz jacobiana precisamente la jacobiana del producto de f por g en el punto A no es otra cosa que lo que vale la función f en el punto A por la matriz jacobiana de g en el punto A más la matriz jacobiana de f en el punto A por la función g evaluada en el punto A. Para el cociente nos hace falta una condición adicional, y es que si la función g no se anula perdón, en el abierto A, entonces tenemos que f entre g
es diferenciable en A y también aplicamos o tenemos una fórmula para lo que sería la diferencial del producto. Y es que resulta que la matriz jacobiana del cociente de f con g evaluada en el punto A nos queda precisamente la matriz jacobiana de f en el punto A multiplicada por lo que vale g en el punto A menos lo que vale f en el punto A multiplicado por la matriz jacobiana de g en el punto A y todo eso dividido entre la función g en el punto A y todo eso elevado al cuadrado. Es decir, son las mismas reglas de derivación que tenemos para funciones de una variable, pero en lugar de poner las derivadas como una prima, lo ponemos con esta notación de d de f, que es la matriz jacobiana de la función en el punto correspondiente. Con estas propiedades lo que hemos hecho ha sido cubrir, en cierto modo, las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y productos por escalares. La última operación que nos quedaría a nosotros por determinar sería precisamente la composición de funciones. Y para estudiar la composición de funciones introducimos lo que se conoce como la regla de la cadena, que sería la siguiente propiedad que vamos a estudiar. Entonces, vamos a ponerla aquí. La regla de la cadena. Es decir, la regla de la cadena lo que va a hacer es permitirnos estudiar la relación que hay con la diferenciabilidad cuando hacemos una composición de funciones. Entonces, sean, por un lado vamos a tomar U contenido en Rn y V contenido en un cierto Rm, dos abiertos. Y consideremos las funciones una función f que va del abierto v contenido en Rm en un cierto r elevado a p y la función g que va del abierto u contenido en Rn hacia Rm con lo que exigimos es que g, la imagen de g del abierto u sea el abierto v de modo que la composición de la función g con la función f que va del abierto u contenido en Rn, luego la g va a Rm y la v va de un abierto Rm hacia Rp, es decir, la función composición de g con f empieza en u y termina en r elevado a p, esté bien definida. Bueno, pues entonces vamos a ver qué pasa con la diferenciabilidad. Es decir, si la función g es diferenciable en un punto A perteneciente a U y f es diferenciable en un punto B que no es otro que la imagen de G del punto A que pertenece al abierto V, entonces la composición de G con F es también diferenciable en el punto A. Y se verifica
la siguiente expresión, es decir, la matriz jacobiana de la composición de G con F en el punto A no es otra cosa que coger la matriz jacobiana de la función f, pero evaluada en el punto B, multiplicado por la función matriz jacobiana de la función g evaluada en el punto A. Ojo que como ve precisamente el punto g de A, lo que tenemos aquí precisamente es que esto no es otra cosa que la matriz jacobiana de la función f, pero evaluada en el punto g de A, multiplicada como producto de matrices, es decir, con la dimensión de matrices adecuada, por la matriz jacobiana de la función g evaluada en el punto A. Eso es lo que nos dice la regla de la cadena para funciones de varias variables. Aunque esta es la expresión general, vamos a ver cómo quedarían las cuentas para algunos casos muy particulares. Es decir, queremos analizar en concreto las expresiones explícitas que se obtienen para algunos valores de n, m y p. Entonces vamos a ver algunos casos especiales. Es decir, un primer caso especial que podemos estudiar es cuando tenemos una función f que va de R3 en R y nuestra función g es una función que va de R en R3, donde lo que estamos diciendo es que definimos una función composición, es decir, la función h de un punto t va a ser precisamente la composición de estas dos funciones, es decir, la composición de la función g con la f en el punto t, y esto es precisamente la función f, como f normalmente toma tres valores x y z, sería escribir x de t, y de t y z de t. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esta composición, claro, resulta que la función composición h, que lo que estamos diciendo es que es la g compuesta con la f, esto va precisamente de R en R. Entonces nos gustaría hallar quién sería su derivada. Por la regla de la cadena, ¿qué sabemos? Sabemos que formalmente lo que sería como función de varias variables, aunque en realidad es una función de una variable, la matriz jacobiana de la función h evaluada en el punto t sería precisamente la matriz jacobiana de la función f evaluada en el punto g de t multiplicada por la derivada de la función, la matriz jacobiana en el punto t. Claro, si analizamos esto en realidad, lo que estamos diciendo es que como nuestra función h es una función de una variable, en lugar de escribir la notación con la matriz jacobiana, puedo escribir simplemente h' de t. Es decir, vamos a ponerlo, en vez de h' de t, vamos a ponerlo con la notación habitual de la derivada de h respecto de t en el punto t. Y eso es igual, bueno, nuestra matriz f sí es una función de varias variables. Entonces aquí que tendríamos como una función que va de R3 en R, lo que estamos diciendo es que no es otra cosa que el gradiente de la función f, pero ojo, evaluado en el punto g de t. Y aquí, como g es un vector, una función vectorial que va de R en R3, en lugar de escribir la notación, podemos escribir simplemente el vector g' de t, donde aquí estamos teniendo que derivaríamos componente a componente. Claro, pero si desarrollamos este producto, lo que tenemos es la siguiente fórmula. Desarrollando, llegamos a que normalmente aquí se suele realizar un poquito un abuso de notación porque es verdad que la h está evaluada en el t y el gradiente está evaluado en g de t y la g' en el t. Pero si nos olvidamos de los valores en los cuales estamos evaluando, sabiendo que cada uno tiene que ir en su forma correspondiente, lo que tenemos aquí es que la derivada de h respecto de t debe coincidir con
Claro, ¿el gradiente qué sería? Sería la parcial de f respecto de x y la primera componente de g', como g es esto de aquí, esto sería el vector g de t. Lo que estamos diciendo es que g' deriva la primera componente, que sería pues la derivada de la x respecto de t. Observemos que la x solo tiene una componente, entonces ya no ponemos la derivada parcial, ponemos la derivada normal y corriente. Luego añadiríamos, como estamos con un producto aquí, que sería vector fila con vector columna, lo que tenemos es el producto escalar de estos dos vectores. Ahora vendría la segunda componente parcial de f respecto de y por la derivada normal de y respecto de t más la parcial de f respecto de z por la derivada de z, vamos a ponerlo con la derivada correcta, la derivada de la z respecto de t. ¿De acuerdo? Y entonces esta expresión es la misma, pero es verdad que aquí hacemos una uso notación porque no estamos indicando que esta parcial de f respecto de x está evaluada en el punto g de t y la derivada de x respecto de t está evaluada en el punto t. Simplemente lo ponemos así como los operadores que intervienen, sabiendo que cada una debe estar evaluada en el punto correcto. El siguiente caso especial que veríamos sería, bueno, cuando en lugar de tener una función g que va de R en R3, tenemos una función que va de R3 en R3. Es decir, hacemos un cambio de variable en cada una de las componentes. Es decir, si ahora consideramos la función f que va de R3 en R y una función g que va de R3 en R3, donde lo que estamos diciendo es que la función g del punto x y z me da tres nuevos puntos que llamamos nosotros u, y esta función u depende de x y z, v que depende de x y z, y w que depende de x y z. Muchas veces se escribe simplemente diciendo que x es igual a u de x y z, y es igual a v de x y z es igual a v de x y z, se hace ese cambio de variable. Entonces, si h de nuevo, la composición de ambas funciones, la función g con la función f, que va precisamente de R3 en R, se tiene que lo que nosotros sabemos es que la derivada de esa composición de h evaluada en el punto correspondiente, que sería un punto x y z, esto nos daría la derivada de la función f evaluada en el punto g de x y z, que es lo que hemos llamado nosotros aquí punto UVW, por la matriz jacobiana de la función g evaluada en el punto x y z. Pero, desarrollando, es decir, si lo que hacemos es que calculamos esta matriz y hacemos los productos, lo que obtendríamos es que ¿quién sería la derivada parcial de h respecto de la variable x? Teniendo en cuenta que hacemos una uso notación y no escribimos aquí entre paréntesis que esto está evaluado en el punto x y z, etc. Pues claro, esto nos daría precisamente que viene la función f, entonces cogemos la derivada de la f respecto de la x y multiplicamos, respecto de la u, porque la f va a depender de un punto u, y multiplicamos la derivada de la u respecto de la x. A continuación, como la f depende de estas tres variables, vamos a derivar la f respecto de la v y multiplicar por la derivada de la v respecto de la x. Y por último añadimos la derivada de la f respecto de la w y multiplicamos por la derivada de la w respecto de la x. Esto lo hemos hecho precisamente para la derivada parcial de h de la composición respecto de x. Si ahora queremos calcular la derivada de h respecto de y, obtendríamos de forma similar que esto nos daría la parcial de la f respecto de la u por la parcial de la u respecto de la y
más la parcial de la f respecto de la v por la parcial de la v respecto de la y más la parcial de la f respecto de la variable w por la derivada de la cambio de variable w por la z. Perdón, por la y. Estamos aquí todavía con la y. Y por último, cuando calculamos la parcial de la h respecto de la z, esto nos daría de forma análoga, misma idea, pero cambiando la derivada parcial por la z, es decir, derivada de f respecto de u y multiplicamos por la de u respecto de z más la derivada parcial de la f respecto de la variable v por la parcial de la v respecto de la z más, por último, la parcial de la f respecto de la w por la parcial de la w respecto de la z. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos escribiendo de forma concreta únicamente los operadores que intervienen. No estamos escribiendo que esta parcial está evaluada en el punto v, mientras que esta derivada parcial está evaluada en el punto x y z. Esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Vale? Esto sería todo el desarrollo teórico de esta lección, muy breve, y lo que vamos a hacer ahora va a ser ver algunos ejercicios para aplicar de forma correcta la regla de la cadena en las distintas expresiones que tenemos. Entonces, un primer ejercicio nos dice esto, nos dice que bueno, tenemos una composición de f con la función u y v, que son estas funciones de aquí, y queremos ver que se verifica la regla de cadena para la primera derivada parcial. Claro, una opción sería decir, bueno, cuando me piden verificar la regla de cadena, lo que queremos es, por un lado, calcular la expresión explícita de la h y calcular la derivada parcial, y por otro lado, hacerlo con uso de la regla de cadena. Entonces, primero, podemos hallar la expresión analítica de la función f, perdón, de la función h. ¿Quién sería? Pues tendríamos que h de x, y nos han dicho por definición que sería f de u de x, y, v de x, y. Pero como esta u es la función elevado a menos x menos y, y esta función v es la función elevado a x por y, si nos vamos a la definición, aquí tendríamos u cuadrado, pero en vez de u cuadrado pongo elevado a menos x menos y, todo eso al cuadrado. Y le sumo la v al cuadrado, que sería elevado a x por y, todo ello al cuadrado. Ahora divido entre el u cuadrado, que es el elevado a menos x menos y, todo ello al cuadrado, menos la v, que sería el elevado a x por y, todo al cuadrado. Si simplificamos los paréntesis, aquí nos queda elevado a menos 2x menos 2y más elevado a 2xy dividido entre el elevado a menos 2x menos 2y menos el elevado a 2xy. Podemos intentar simplificar algo, pero tampoco hay mucho más que podamos hacer aquí. Entonces tenemos esta expresión de aquí. Bueno, una vez que ya tengo la expresión analítica, vamos a calcular su derivada parcial. Es decir, podemos calcular entonces quién sería la parcial de h respecto de x evaluada en el punto xy. Sería bueno, pues aplicamos la regla de la cadena, pero como si esto fuera una derivada de una función unidimensional. Aquí derivo la parte de arriba. Tendría derivada de esta exponencial, pues sería la propia exponencial elevado a menos 2x menos 2y por la derivada del exponente, que sería menos 2, derivamos respecto de x, más el elevado a 2xy por la derivada del exponente respecto de x, que nos quedaría 2y, cuidado, todo eso multiplicado por el de abajo sin derivar, que sería elevado a menos 2x menos 2y, menos el elevado a 2xy, y ahora restamos el primero sin derivar, que sería el elevado a menos 2x menos 2y,
más el elevado a 2xy por la derivada del de abajo, que nos va a quedar prácticamente lo mismo, lo único que en este segundo término, en vez de aparecer un más, aparece un menos. Es decir, tenemos aquí elevado a menos 2x menos 2y, que multiplica a menos 2, menos el elevado a 2xy, que multiplica a un 2y. Toda esta expresión, un poco grande, está dividida entre el término de abajo, que sería el elevado a menos 2x menos 2y, menos el elevado a 2xy. Y todo ello al cuadrado. Aquí podemos intentar ver si hay algunos términos que se nos puedan simplificar, y lo que vemos es que, bueno, aquí tengo un elevado a menos 2x menos 2y con un menos 2, un elevado a menos 2x menos 2y con un menos 2, es decir, estos términos se me van a simplificar independientemente cuando lo multiplique por esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a quedar toda esta parte de aquí? A ver si podemos hacer las simplificaciones bien sin equivocarnos. Por un lado tendría, cuando coja este término y este término, se nos va a simplificar, ¿de acuerdo? Con este y con este, ¿vale? Es decir, este por este se nos simplifica con este, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más tendría? Tendría esta parte de aquí que multiplica a todo este paréntesis y esta parte que es el menos que multiplica a todo este paréntesis, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, aquí tenemos la misma cosa dos veces. ¿Por qué? Porque por un lado tendría este elevado a 2xy que multiplica al 2y, y todo ello que multiplica a este término. Vamos a ponerlo paso por paso para no equivocarnos. Aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos entonces el menos 2 que multiplica a esto y a esto sería al elevado a menos 2x menos 2y por el elevado a menos 2x menos 2y. Y luego tendría aquí este con este, que nos quedaría menos con menos más, un más 2 elevado a menos 2x menos 2y por el elevado a 2xy. Tendría este paréntesis de aquí, que sería esto por estos dos, que nos quedaría. Nos quedaría el 2y elevado a 2xy, que multiplica por un lado al elevado a menos 2x menos 2y, y luego menos el 2y elevado a 2xy por el elevado al 2xy. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué aparece de esta parte de aquí? ¿Qué aparece con la parte que está aquí con el menos restando? Tendríamos lo siguiente. Ahora vendría menos, y ¿qué tendríamos? Aquí por el lado, esta expresión que aparece aquí, este por este, como tiene un menos, se convierte en un más. Eso significa que esta expresión que aparece aquí desaparece. Es decir, vamos a ponerla aquí como menos con menos más, y vamos a poner aquí los términos. Aunque no me gusta así, pero aquí para simplificar, 2 veces elevado al menos 2x menos 2y por este de aquí, que sería el elevado al menos 2x menos 2y. Luego aparece este con este de aquí, pues va a ser menos con menos, se convierte en más, y nos queda el 2y elevado a 2xy con el elevado a menos 2x menos 2y. Luego en esta parte, que sería también más el 2 veces elevado a 2xy con el elevado a menos 2x menos 2y. Y todo eso más el 2y con el elevado. Aquí nos quedaría a 2xy por el elevado al 2xy. Entonces vamos a poner los términos que nos quedan. ¿Qué nos queda aquí? Aquí tengo un menos 2 elevado a 2xy. Todo este término que tengo aquí desaparece y se me simplifica con este término que tenemos aquí.
Luego tengo aquí restando un menos 2i, que este término que está aquí multiplicando también desaparece con este de aquí. Y los otros dos se quedan sumando. Es decir, que tenemos aquí en total arriba un 2 veces, qué bonito, sería un 2 veces y puedo sacar puedo sacar realmente el elevado a 2xy factor común, puedo sacar también el elevado a menos 2xy menos 2x menos 2y factor común, y aquí multiplicaría entonces a 1 y aquí multiplicaría a un y. Vale, pues esta es la expresión que vamos a poner entonces en el numerador. Podemos tachar, vamos a borrar todo esto entonces para ponerlo simplemente bonito y nos quedaría la expresión que sería el 2 veces 1 más y por el elevado a 2xy por el elevado a menos 2x menos 2y con todo este denominador que sería el elevado a menos 2x menos 2y menos el elevado a 2xy al cuadrado. ¿Vale? Pues aquí tendríamos que calcular nuestra derivada parcial. Pero la otra opción sería calcular usando la regla de la cadena. Es decir, la otra opción sería usar que, claro, realmente aquí estamos en el caso de una función f que va de R2 en R y una función g que va de R2 en R2, aunque nosotros lo hemos visto para una función que va de R3 en R y g que va de R3 en R3. No pasa nada porque lo mismo que sabemos hacer es que la parcial de esa composición, que la composición la llamamos h respecto de x, es formalmente, vamos cogiendo la parcial de la f, pero respecto a las nuevas variables u y v, es decir, derivamos respecto de u y multiplicamos por la derivada de u respecto de x, más la parcial de la f respecto de la v por la parcial de la v respecto de la x. Entonces vamos a calcular cada uno de estos términos por separado. Es decir, calculamos quién sería la parcial de la f respecto de la u. Ojo, aquí esto está definido en función de u y v, es decir, esto es respecto de u y respecto de v. Aunque no lo ponemos aquí para no escribir tanto, pero tenemos que tener en cuenta dónde estamos derivando. Aquí nos quedaría un cociente y nos daría 2u por el de abajo que sería u cuadrado menos v cuadrado, menos el de arriba que es u cuadrado más v cuadrado, por la idea del de abajo que sería 2u, y todo eso dividido entre el u cuadrado menos v cuadrado, todo ello al cuadrado. Cuando simplificamos, ¿qué tenemos aquí? 2u por el u cuadrado es un 2u cubo. Aquí 2u por el u cuadrado es un 2u cubo. Esa parte se me simplifica y luego me quedaría 2u por menos v cuadrado. 2u por menos v cuadrado, es decir, menos 4u por v al cuadrado y todo ello dividido entre el u cuadrado menos v cuadrado al cuadrado. Análogamente teníamos que calcular la parcial de la f respecto de v en un punto uv. Lo que pasa es que por la simetría que hay entre la u y la v, que lo único que hace es cambiar de signo, si intercambio la u y la v, lo que ocurre es que se queda al revés, lo que nos quedaría al final es que esto es simplemente 4. Ya nos quedaría la v por la u al cuadrado, todo ello dividido entre la u al cuadrado menos la v al cuadrado, todo ello al cuadrado. Podemos comprobar también diciendo, bueno, nos quedaría aquí un 2v por el de abajo, luego nos quedaría menos el de arriba por el menos 2v y con ese menos se convierte en más y por eso nos queda precisamente una vez la v que multiplica eso u cuadrado. Ahora tenemos que calcular la derivada de la u y de la v respecto de la x, es decir, calculamos aquí quién sería la parcial, quién sería la parcial de la u respecto de la x, pero teniendo en cuenta que aunque aquí no nos hace falta especificar, cuando la calcule explícitamente sí tengo que poner que esto es en xy. Es decir, que esto sería, como es una exponencial, menos
e elevado a menos x menos y simplemente. Y la parcial de la v respecto de la x en el punto xy nos quedaría entonces y por e elevado a xy. Vale, entonces ya tenemos todo lo que nos hace falta. Ya hemos calculado nuestra derivada. Es decir, por lo tanto, tenemos que hay que tener en mente que cuando escribamos ahora la parcial de la h respecto de la x, esto está valorado en un punto xy. Es decir, es verdad que yo había escrito aquí la parcial de la f respecto de la u. Y esto era en un punto uv. Y aquí multiplico por la derivada de la u respecto de la x en un punto xy. Más la parcial de la f respecto de la v en un punto uv por la parcial de la v respecto de la x en un punto xy. Solo que estos puntos u y v también tengo que cambiarlo, es decir, no puedo dejarlo en función de u y v porque todo tiene que depender al final de xy, es decir, tengo que cambiar la u por e elevado a menos x menos y y tengo que cambiar la v por e elevado a x por y. Entonces, esta primera parte, la parcial de u respecto, la parcial de f respecto de u, ahí hemos visto que era un menos 4u, pero en vez de u pongo e elevado a menos x menos y por la v al cuadrado, pero en vez de v al cuadrado pongo e elevado a 2xy. Y todo eso lo divido entre la u al cuadrado, que era el e elevado a menos 2x menos 2y, menos la v al cuadrado, que es el elevado a 2xy, y todo ello estaba elevado al cuadrado. Ahora lo multiplico por la parcial de u respecto de x, que nos había quedado un menos e elevado a menos x menos y. Y ahora viene más la parcial de la f, que era un 4, luego venía una v, que es el elevado a x por y, y apareció un u al cuadrado, que es un elevado a menos 2x menos 2y, dividido entre la u al cuadrado, que es el elevado a menos 2x menos 2y, menos la v al cuadrado, que es el elevado a 2xy. Y todo eso estaba elevado al cuadrado. Y ahora multiplicamos por la derivada de la v respecto de la x. La derivada de la v respecto de la x era el y por el elevado a x por y. Claro, cuando ahora juntamos todos estos términos, ¿qué nos queda? Vemos que aquí tengo un 4 que puedo sacar factor común. Tengo aquí un elevado a 2xy, que cuando junto este elevado a 2xy con este elevado a xy por elevado a xy, nos queda también un elevado a 2xy. Y tengo aquí un elevado a menos x menos y con elevado a menos x menos y sería elevado a menos 2x menos 2y, que aparece tanto aquí como aquí. Entonces lo puedo sacar factor común. Aquí multiplicaría todo este término a un 1, aquí multiplicaría todos estos términos a lo que me falta, que es la y. Y todo ello está dividido entre el elevado a menos 2x menos 2y menos el elevado a 2xy y todo eso elevado al cuadrado, que es lo mismo que habíamos obtenido antes cuando calculamos la derivada, solo que aquí se me olvidó sumar y en vez de poner un 2 tenía que poner un 4 porque cada uno aparecía dos veces. ¿De acuerdo? Vemos que la misma expresión que hemos obtenido para la derivada usando la expresión analítica, lo obtenemos también calculando la regla de la cadena. Esta parece que es un poco más corta porque se está separando las derivadas en pasos más sencillitos, pero lo podemos hacer de un modo o del otro. No hay ningún problema en elegir cómo queremos hacer esas cuentas. ¿De acuerdo? Vale. Aquí, en el siguiente ejercicio que vamos a hacer, nos dicen, bueno, me da una función f que depende de dos variables y me dicen, bueno, comprobar que se verifica la ecuación de Laplace. Es decir, que el laplaciano de la función, que son estas derivadas segundas, es igual a 0. Vamos a comprobarlo de forma rápida para trabajar con las derivadas parciales. Aquí calculamos las distintas derivadas parciales. Es decir, calculamos quién sería la parcial de f respecto de x en un punto xy. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría al derivar este logaritmo, aquí aparece la constante a,
derivada de la función de arriba respecto de x sería un 2x dividido entre el x cuadrado más el y al cuadrado. Cuando calculamos la parcial de la f respecto de y, en un punto xy, sería de forma análoga, nos quedaría la constante a por ahora viene un 2y dividido entre el x cuadrado más el y al cuadrado. Claro, ahora tenemos que calcular para d11, lo que tenemos es que la notación d11 de f en el punto xy, lo que significa, por escribir de forma binaria, es que calculamos dos veces la derivada de f derivando respecto a la misma variable. Es decir, volvemos a derivar esta expresión. Esto sería calcular la derivada respecto de x de esta función que tenemos aquí, que es a por 2x dividido entre x cuadrado más y cuadrado. Por lo que lo mismo nos queda la constante a, que multiplica derivada del de arriba sería un 2 por el de abajo sin derivar x cuadrado más y cuadrado, menos el 2x por la derivada del de abajo respecto de x, que nos quedaría otro 2x. Y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado, todo ello elevado al cuadrado. En conjunto, ¿qué nos queda? Nos queda la constante a que multiplica a. Aquí tendría un 4x cuadrado, que cuando se lo resta el 2x cuadrado nos va a quedar un 2 factor común que multiplica a y cuadrado menos x cuadrado. Y todo eso dividido entre el x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Claro, si hacemos el proceso análogo con la derivada segunda 2 de f en el punto xy, que esto no es otra cosa que derivar dos veces la f, pero dos veces respecto a la variable y, o lo que es lo mismo, derivar respecto de y, lo que llamo derivada una vez, que es la función a por 2y dividido entre el x cuadrado más el y cuadrado. Lo que observamos es, por la analogía de la función que tenemos, es que esto no es otra cosa que a por dos veces la función x cuadrado menos y cuadrado dividida entre el x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. En efecto, se tiene que la laplaciano de f en el punto xy, que sería la derivada segunda de la f respecto de x dos veces en el punto xy, más la derivada segunda de la f respecto de la y dos veces en el punto xy, nos ha salido aquí 2a que multiplica al y cuadrado menos x cuadrado entre el x cuadrado más el y cuadrado, todo ello al cuadrado, más 2a que multiplica el x cuadrado menos y cuadrado entre el x cuadrado más el y cuadrado, todo ello al cuadrado. Pero claro, entonces sacando factor común el 2a nos queda un y cuadrado menos y cuadrado 0, menos x cuadrado más x cuadrado 0, nos queda que en efecto vale 0. Y con eso tenemos probada la igualdad que nos piden. ¿Vale? Muy bien, vamos ahora al último ejercicio, que sería el 20, y nos dice, bueno, para aplicar cómo veríamos este cambio de variable. Nos dice, mira, por un lado, la f satisface la ecuación de onda bidimensional, esta ecuación que tenemos aquí. Y hacemos un cambio de coordenadas polares, es decir, el cambio de coordenadas polares, f de r tita t, que sería la primera componente x, y lo que estamos haciendo aquí es que el cambio es x igual a r coseno de tita, la y es igual a r seno de tita, y la t la estamos dejando como t. Esa no está cambiando. Muy bien, entonces queremos ver, o queremos probar, que la ecuación en polares que se satisface es esta de aquí. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Debemos ver cómo cambia esta derivada, cómo cambia esta derivada y cómo cambia esta derivada, ¿de acuerdo? Hombre, hay una derivada que es sencilla, que sería la primera respecto a t, porque la variable es la misma. Entonces, trivialmente, la derivada segunda de la f mayúscula respecto de t dos veces coincide con la derivada segunda de la f respecto de t dos veces. Para el resto,
aplicamos la regla de la cadena. Pero tenemos que hacerlo paso por paso. Es decir, aquí hay una derivada segunda. Tengo que calcular primero quién sería la derivada de f respecto de la t. O bueno, realmente respecto de la r. Quiero estudiar esa composición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Decimos, bueno, ¿quién sería la derivada de f respecto de la r? Pues esta función sería decir a. Bueno, realmente lo hemos llamado f mayúscula, que es la composición, ¿no? Es decir, aquí, ¿qué tendríamos? ¿Quién es esta composición? La derivada de la f mayúscula respecto de la r sería la derivada de la f minúscula respecto de x por la derivada de la x respecto de la r más la derivada de la f respecto de la y por la derivada de la y respecto de la r más la derivada de la f respecto de la t por la derivada de la t respecto de la r, aunque lo tenemos que escribir así, realmente este último término es 0 porque la t no depende de r. Entonces, todo este término de aquí sería 0, no hace falta que lo calculemos. Es decir, que aquí nos queda la parcial de la f respecto de la x. Es decir, sería parcial de f minúscula respecto de x por la parcial de la x respecto de la r más la parcial de la f respecto de la y por la parcial de la y respecto de la r. Que cuando escribimos las cuentas, ¿qué nos quedaría? No sabemos cuánto vale la parcial de f respecto de la x, pero sí sé derivar la x respecto de la r. Porque como la x es r coseno, al derivar r coseno respecto de r, aquí nos queda coseno de tita, que multiplica la derivada de la f respecto de x. Y cuando derivo la y respecto de r, nos queda más seno de tita por la derivada de la f respecto de la y. Tengo esta expresión, ¿vale? Ahora quiero calcular la siguiente derivada. Sería la derivada segunda de la f mayúscula respecto de r, ¿de acuerdo? Porque a fin de cuentas lo que quiero hacer es llegar a la derivada segunda de la f respecto de x. Decimos, bueno, ¿quién sería la derivada segunda de la f? Es decir, derivada. Aquí tendríamos que la derivada segunda de la f mayúscula respecto de la r, dos veces sería derivar toda esta expresión respecto de r. Hombre, los cosenos no dependen de r, los puedo sacar factor común, es decir, tenía que calcular el coseno de tita por derivar respecto de r la parcial de f respecto de x más el seno de tita por derivar respecto de r la parcial de f respecto de y. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, ¿cómo hacemos estas expresiones de aquí? ¿Cómo las calculamos? Lo que tenemos que tener en mente es que aquí realmente estamos calculando otra derivada nueva. Es decir, estamos haciendo un cambio de variable. Y cuando hacemos un cambio de variable, o sea, cuando hacemos la segunda derivada, tenemos que tener cuidado con cuáles son las cuentas que estamos derivando exactamente. Hay veces que con tantas derivadas parciales nos equivocamos. Entonces lo que hacemos sería simplemente ponerle un nuevo nombre. Esto que decimos que no sé muy bien quién es porque hay dos derivadas. Sería como decir, bueno, deriva respecto de r una función que es la derivada de la f respecto de r, ¿verdad? Esto es simplemente una función que llamamos, vamos a llamarla g mayúscula. Una función que depende de un cambio de variable. Entonces, utilizando la regla de cadena para esta función g mayúscula, igual que hemos hecho antes, sería la derivada de quién? De la función g respecto, o bueno, podemos ponerle una g minúscula, si queremos, de una g minúscula respecto de la x por la derivada de la x respecto de la r más la parcial de la g minúscula respecto de la y por la derivada de la y respecto de la r. ¿De acuerdo? Claro, ¿y eso qué nos está diciendo entonces?
que esta G minúscula es precisamente la del cambio de variable, vamos a ponerla aquí de otra forma, sería la del cambio de variable que hemos hecho antes. De ese modo, lo que tendríamos es que si volvemos a esta expresión, aquí nos observamos es que estamos calculando la parcial de r de algo en lo que hemos hecho un cambio de variable. Entonces aquí tendríamos el coseno de θ y tendríamos que volver a aplicar la regla de cadena, pero a esta función de aquí. Es decir, sería derivar respecto de x. ¿Qué función? La función derivada de f respecto de x, y eso lo multiplicamos por la derivada de x respecto de r, más derivamos respecto de y, ¿qué función? La parcial de la f respecto de x, y multiplicamos por la derivada de y respecto de r. Eso sería para este primer término. Cuando venga el segundo, me quedaría más el seno de θ, y ahora vendría aquí, del mismo modo, la parcial de la x de la función derivada de la f respecto de x, bueno, aquí viene un de y, por la derivada de la perdón, de la x, respecto a la cual estoy derivando aquí, de la x respecto de r, más, ahora viene la derivada respecto de y de la derivada de la f respecto de y, lo que cambia es que se lo aplico a esta derivada de f respecto de y por la derivada de la y respecto de r. Todo esto que nos queda entonces, nos queda aquí, simplificando, un coseno de θ que multiplica todo ello a esta expresión. La puedo simplificar, derivada de x respecto de r es coseno, o sea que me quedaría coseno de θ que multiplica a la derivada segunda de la f respecto de la x dos veces. Aquí, cuando derivo la y, nos quedaría un seno, es decir, sería más seno de θ. Y aquí tendría la derivada segunda de la f, pero respecto de x, respecto de y. Luego aquí tendría un más seno de θ. ¿Y qué nos quedaría? Tenemos aquí la derivada segunda. Bueno, lo puedo poner. Derivada de x respecto de r sería el coseno, un coseno de θ que multiplica la derivada segunda de la f respecto de y respecto de x, más aquí tendría la derivada de la y respecto de r, que sería el seno de θ, que multiplica la derivada segunda de la f respecto de la y dos veces. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto hemos conseguido calcular la derivada segunda de la f. Nos faltaría calcular el mismo proceso exactamente, pero derivando respecto de θ, es decir, calcular esta derivada de ahí. Y una vez que tengo esta derivada, o bien despejamos, o bien comprobamos que efectivamente cuando sustituya, al intercambiar estos valores, estos valores, estos valores, nos queda precisamente la ecuación que tenemos, donde aquí tengo una cierta constante c cuadrada, y la constante c cuadrada realmente nos da igual. Simplemente lo que debemos comprobar es que lo que hay dentro del paréntesis coincide con toda esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Que podemos hacerlo bien despejando, o bien diciendo he calculado la parcial segunda de la f respecto de la r, calculo esta expresión, le sumo 1 partido r cuadrado, y le sumo 1 partido por r por la parcial de f respecto de r que la tenemos aquí. Y vemos que esas tres cosas al final suman precisamente la parcial segunda de f respecto de cuadrado y la parcial segunda de f respecto de y cuadrado. Entonces os dejo como ejercicio que calculéis con el mismo proceso, es decir, fijaros en esta parte de cómo se ha derivado la derivada segunda respecto de r, volviendo a aplicar la regla de cadena, pero la derivada parcial de respecto de x y parcial respecto de y, para que calculéis la derivada segunda de f respecto de θ dos veces. Y luego veáis, seguramente con el θ, como al derivar va a haber cambios de signo, se nos van a ir algunas simplificaciones, seguramente los términos cruzados, porque aquí vemos que no aparece ninguna parcial segunda de f respecto de x y. Entonces me van a simplificar esos términos cruzados y vamos a llegar de esta expresión precisamente a esta, que es lo que nos piden demostrar. Y con esto vamos a terminar
la lección 8 de la asignatura.